Hola, muy buenos días. Hola a todos. Soy Marisa Borrás. Os doy la bienvenida a este webinar de Brento Store. Y como siempre, antes que nada, en nombre de todo el equipo de Brento Store, os queremos dar las gracias por vuestra participación en este webinar que hablaremos hoy de DevOps. Os voy a presentar el guión. Como os hemos comentado, esta es la séptima sesión y será de hecho la última de esta primera serie de webinars que venimos realizando desde primeros de abril. A partir del mes de septiembre tenemos intención de volver con nuevos contenidos. De hecho, la situación desencadenada por la actual pandemia nos ha invitado a todos a un cambio de paradigma y por eso nosotros hemos construido nuevos espacios de encuentro para poder ofreceros mejor servicio. Nuestro objetivo desde el primer momento ha sido muy claro: ofreceros contenidos de valor y acercaros las tecnologías y los servicios IT que podemos ofreceros, que ahora más que nunca podéis necesitar en vuestras organizaciones. Todo ello siempre de la mano de las marcas más importantes del mercado y de los expertos reconocidos en nuestro sector. Si deseáis visualizar alguna de las sesiones que no pudisteis asistir, las encontraréis todas en nuestro nuevo canal de YouTube. Así que, bueno, el guión es un poquito el mismo que hemos venido realizando hasta ahora. A partir de esta presentación entrará Albert Herranz, nuestro director tecnológico. Después habrá una rueda de preguntas moderada por Nico Navarro, en este caso, uno de nuestros socios directores, y finalmente haremos la despedida y cierre. Bueno, entonces, como ya sabéis, estáis dentro de lo que sería el club de Brento Store y también queríamos comentaros que en Brento Store os hemos ido presentando en esta serie de webinars diferentes partes o diferentes líneas de trabajo que tenemos. Muchos de vosotros nos conocéis a lo mejor por una actividad en concreto, pero queríamos que vierais hasta dónde podemos ser de utilidad para vosotros. Y también queríamos resaltar que este año cumplimos 15 años, por lo cual podemos celebrarlo con todos vosotros. En estas 7 sesiones de webinar hemos ido haciendo la grabación y colgándolas en un nuevo canal de YouTube que tenéis disponible. Si buscáis Brento Store encontraréis nuestro canal de YouTube y ahí os hacemos un poquito de recordatorio de cuáles son las diferentes sesiones. La primera sesión que empezamos se la dedicamos al tema de seguridad de la mano de WatchGuard. Y además creímos que era muy ADN para el tema del teletrabajo, que en ese momento se estaba imponiendo. El segundo webinar de la mano de Commvault nos introdujo a la protección de datos con Office 365 y también un tema que estaba poniéndose encima de la mesa y de mucha importancia para nuestros clientes y por eso la ofrecimos. El tercer webinar lo dedicamos a nuestros propios servicios de gestión y tenéis la presentación disponible y creemos y os invitamos a que la visualicéis porque realmente podéis descubrir muchísimo contenido y soluciones que quizá hasta ahora no conocíais que podía ofreceros Brento Store. El cuarto webinar se dedicó a nuestro producto, un producto nuevo desarrollado que es el Bus B2Cloud y es nuestro servicio exclusivo de Cloud Backup. También os invitamos a visualizarlo porque creemos que puede seros de gran utilidad. El quinto webinar lo dedicamos a hablar de cómo estamos protegiendo nuestras redes industriales y también de la mano de Albert Herranz, que hoy nos hará también la presentación, pues bueno, puso de relieve temas de muchísimo interés para todos vosotros, sobre todo los que tenéis temas de redes industriales. El anterior y el penúltimo webinar
gracias a NetApp, os hicimos una presentación por cuáles eran las novedades y cuáles son todos los productos que nos está ofreciendo esta marca de referencia en temas de almacenaje de datos y de gestión de datos. Por lo cual, creemos que con este webinar que os presentamos hoy, pues cerramos una primera sesión o una primera temporada con un poquito de cada cosa y esperamos que realmente lo hayáis encontrado interesante. Así que ahora mismo le voy a dar paso a Albert Terrat para que nos introduzca en este interesantísimo nuevo entorno IT que se llama DevOps. Albert, el escenario es tuyo. Muy bien. Vamos a... Ok, ¿podéis ver mi pantalla? Sí, perfectamente. Genial. Pues bien, mi nombre es Albert Herranz, como os han comentado, soy director de tecnología en Brain2Store y hoy vamos a intentar, bueno, hacer una visita al mundo de DevOps planteado siempre desde el mundo de los SysOps, ¿vale? De los operadores de sistema, un poco más tradicional. Es un tema súper amplio y es difícil abarcarlo todo y tenemos poquito tiempo. Entonces seguramente habrá cosas que se quedarán en el tintero, es inevitable, pero bueno, vamos a intentar dar un paseo por este mundo, ¿vale? Lo hemos organizado con esta agenda, ¿vale? Primero hablaremos un poco de conceptos para tener un poco claro dónde nos situamos. Hablaremos también de cómo han sido y son los ciclos de desarrollo en estos entornos, el por qué el mundo de los contenedores está muy conectado a todos estos entornos, el por qué surge la necesidad de tener orquestadores que nos ayuden a manejar todos estos contenedores. Luego también veremos un par de fabricantes con los que trabajamos habitualmente desde Brain2Store, qué acciones están haciendo en el mundo de DevOps y en el mundo de contenedores y orquestadores. Y luego haremos un poquito de resumen de lo que hemos hablado, ¿vale? Entonces, en la primera parte hablamos de conceptos, ¿vale? ¿Qué es esto del DevOps, ¿vale? Pues al final no es nada más que un conjunto de prácticas que lo que hace es combinar, por un lado, el desarrollo de software con las operaciones de infraestructura. Y el objetivo de todas estas prácticas, al final, es intentar reducir los ciclos de desarrollo y entregar aplicaciones con altos estándares de calidad. Esto quiere decir, y está subrayado con altos estándares de calidad, que lo que queremos hacer es que cada vez que nosotros publicamos una aplicación para que la gente la pueda utilizar, la ejecute o la consuma, queremos que esa aplicación funcione correctamente desde el primer día y tenga el menor número de fallos posibles, ¿vale? Eso lo que requiere al final es un montón de pruebas y esas pruebas, bueno, al final se tienen que hacer sobre cierta infraestructura, ¿vale? Entonces, al final necesitamos uso de nuevas tecnologías que nos faciliten estas tareas que queremos hacer, este conjunto de buenas prácticas, que nos proporcionen la seguridad adecuada y el rendimiento adecuado en toda la capa de infraestructura para poder dar salida a todas estas necesidades que tiene el mundo de desarrollo, ¿vale? Pues hablando de los ciclos de desarrollo, ¿vale? Tradicionalmente, si pensamos en cómo se desarrollaba hace bastante tiempo, pues un desarrollador tenía su máquina en la que trabajaba habitualmente y lo que se dedicaba él es a programar, que programar al final es escribir código fuente, todas las instrucciones que tenemos que dar al ordenador para que vaya ejecutando tareas, ¿vale? Al final, normalmente este código fuente puede ser interpretado, puede ser compilado y se necesita construir en su forma final para que lo puedan ejecutar las máquinas, ¿vale? El desarrollador, una vez tenía construido su aplicación, pues él mismo se encargaba de probar la aplicación, ¿vale? Con las pruebas que él consideraba oportuno. Si detectaba un fallo, pues lo que hacía era volver a revisar el código fuente y volver al ciclo este de compilar y construir, volver a probar, y cuando él consideraba que la aplicación estaba lo suficientemente probada como para poder desplegarla, pues lo que hacía era empaquetarla y después la publicaba, ¿vale? Y para eso, pues, para todas estas fases utilizábamos una serie de herramientas, ¿vale? Para escribir código fuente, pues editores, para compilar, pues compiladores enlazadores, tipo GCC, si nos suenan, o Turbo Pascal, si nos queremos ir muy atrás en el tiempo. Necesitamos hacer baterías de pruebas y utilizar depuradores, ¿vale? Debuggers para poder probar el código fuente y fácilmente pues averiguar dónde están los fallos.
a la hora de empaquetar, pues podríamos utilizar o compresores o herramientas de instalación que nos generaban un instalador para que luego esa aplicación se pudiera instalar y ejecutar en los ordenadores de un tercero, y después las publicábamos, ¿no? Las subíamos a un servidor FTP o la publicábamos, si nos queríamos remontar a tiempos más atrás, pues a una BBS, ¿vale? Y también surgieron lo que serían los IDEs o los Integrated Development Environment, los entornos de desarrollo integrado, que al final todas estas cosas nos las unificaban, nos la colocaban bajo un interface amigable y nos permitían hacer todo este ciclo de manera fácil, ¿vale? Se han producido bastantes cambios desde que se desarrollaba de esa manera, ¿vale? Han surgido nuevas necesidades y también ha habido factores que han propiciado estos cambios, ¿vale? A nivel de necesidades, yo aquí pongo un par de pinceladas, pero se podrían poner un montón más. Pero uno de los hechos es que el software cada vez es mucho más complejo. Antes un desarrollador podía desarrollar él mismo toda una aplicación. Ahora el software es súper complejo, hay un montón de librerías que tenemos que utilizar, hay un montonazo de equipos que se encargan de desarrollar partes del software. Entonces, al final se necesita un desarrollo en equipo, ¿vale? Luego también una de las necesidades es que bueno, a veces hay que alinear continuamente la estrategia que nos pide el cliente. Pues un cliente, si nos demanda una aplicación, nosotros tenemos que dar respuesta a las necesidades de esta aplicación, y si tenemos ciclos de desarrollo muy largo, se puede producir una discrepancia entre lo que necesitaba el cliente inicialmente, que era eso, y cuando acabamos de desarrollar puede ser que al cliente le haya cambiado la vida y el entorno y necesite otras funcionalidades que ya no estén bueno, alineadas con lo que acabamos de entregar como aplicación, ¿vale? Entonces, eso nos lleva a que tenemos que reducir los ciclos de desarrollo para poder rápidamente adaptarnos a las nuevas necesidades que tenga el cliente y así poder entregar siempre lo que el cliente necesita, ¿vale? Entonces, factores que han ayudado a producirse estos cambios, pues relacionado con el tema del desarrollo en equipo, pues se han generalizado el uso de los sistemas de control de versiones, pensamos en CVS o Subversion o más recientemente Git, ¿vale? También se han producido muchas mejoras en la automatización de pruebas a través de unit testing. Ya muchos lenguajes tienen ya la posibilidad de lanzar pruebas de manera automatizada sobre las funciones que desarrollamos. También, qué duda cabe, la disponibilidad de mayores recursos de computación pues ha ayudado también a cambiar los paradigmas de desarrollo de software. Tenemos disponibles máquinas virtuales o instancias cloud para poderlas utilizar para nuestros propósitos. Y luego también se ha juntado que han surgido un montón de herramientas que permiten pues automatizar a gran escala todas estas operaciones, ¿vale? Como podría ser el tema de Puppet o Ansible, ¿vale? Entonces, al final, lo que ha surgido es una nueva manera de desarrollar, que se habla de los ciclos de desarrollo de Continuous Integration, Continuous Delivery, que significa que hay una integración continua, continuamente se hacen pruebas sobre lo que los desarrolladores están desarrollando y continuamente se entregan aplicaciones para que se puedan utilizar, ¿vale? Entonces, esto al final, si lo comparamos con lo que habíamos visto antes, la primera parte es la misma, el desarrollador escribe código fuente, ¿vale? Pero en este caso se utilizan repositorios de código fuente comunes y el desarrollador, cuando él considera que su parte está lista, independientemente de si está muy probada o no, pues si él considera que eso se puede subir al repositorio central porque más o menos cumple con las expectativas, pues él hace un commit, que se dice, y entonces su parte del código fuente queda integrado dentro de ese repositorio de código fuente global, ¿vale? Y justo cuando se produce este commit, entonces se desencadena un montón de acciones, ¿vale? Automáticamente, normalmente, se aprovisiona infraestructura que se necesita para poder construir la aplicación, ¿vale? Esto significa pues que hay que generar entornos donde se pueda compilar la aplicación, linkarla y hacer una serie de acciones que permitan construirla, ¿vale? Entonces, se genera la aplicación de manera automatizada y vemos si la aplicación ha conseguido construirse, ¿vale? Esto significa que no hay errores en el código fuente, que la compilación es correcta, ¿vale? Y después ya no necesitamos, en principio, esta infraestructura de construcción de la aplicación, ¿vale? Si la construcción de la aplicación ha tenido éxito, se ha completado correctamente, pues empezaríamos una fase de pruebas, ¿vale? De iteración. Entonces, para esto se necesita también aprovisionar una infraestructura de pruebas que puede ser la misma que la de construcción de la aplicación o puede ser una totalmente distinta, porque las pruebas que se lleven a cabo requieran de otro tipo pues, de elementos, a lo mejor que no están en el entorno de construcción de la aplicación. Se hacen las pruebas automatizadas de la aplicación y se ve si ha pasado los test o no ha pasado los test, ¿vale? Los test normalmente son test funcionales
Y en toda esta fase, pues lo que se intenta evitar es que se repitan errores del pasado y que la aplicación se comporte acorde a las especificaciones de la aplicación, ¿vale? Y una vez ya hemos hecho todo el testing, pues toda esta infraestructura de testing ya no la necesitamos y la podemos ya aprovisionar, ¿vale? Si el testing ha ido bien, entonces empezaríamos a lo mejor con la fase de delivery, ¿vale? Para poder hacer la fase de delivery, a veces se tienen que hacer una serie de pasos para poder aceptar la aplicación en su forma final. A veces las aplicaciones pues requiere que se firmen con unas firmas determinadas antes de publicarse, o bueno, o que las aplicaciones pues contengan algún tipo de información o de testing adicional que no está contemplada en la fase de test, ¿vale? Entonces, toda esta parte sería en esta parte de aceptación. Incluso a veces pues el departamento de marketing pues a lo mejor tiene que decir algo porque está asociado a un lanzamiento de una aplicación o un tema más de la parte comercial, etcétera, ¿vale? Entonces, esta parte sería esta parte de aquí. Y al final, una vez pasada todo esto, entonces realmente ese es cuando se entrega la aplicación, ¿vale? Y una vez ya tenemos entregada la aplicación, pues la infraestructura de aceptación de la aplicación, pues tampoco ya no la necesitamos ya, ¿vale? Entonces, como vemos, todo este ciclo de desarrollo más nuevo requiere que aprovisionemos y aprovisionemos dinámicamente y rápidamente una serie de entornos que nos permitan hacer la fase de construcción, la fase de test y la fase de aceptación, ¿vale? Entonces, eso nos plantea unos nuevos requisitos en nuestra infraestructura, ¿vale? Lo que hemos dicho, tenemos que aprovisionar y desaprovisionar muy rápidamente, tenemos que ser capaces de automatizar las máximas acciones posibles para que todo funcione de manera automática. Necesitamos un modelo listo para consumir, o sea que mis entornos funcionen ya directamente en base a buenas prácticas y que yo no tenga que andar manualmente configurando nada y que soporte múltiples entornos. Entornos, por ejemplo, más en el lado de desarrollo, donde se hacen una serie de pruebas, o entornos más en el lado de producción, a la hora de hacer el deploy, donde a lo mejor yo necesito una base de datos externa adicional con más datos productivos, etcétera, ¿vale? Todo esto lo tiene que soportar nuestra infraestructura. Entonces, esto es gestionar todas estas cosas, sobre todo el aprovisionar y desaprovisionar rápidamente, directamente con equipos físicos, es totalmente inviable. Entonces, esto está descartado como opción. Utilizar máquinas virtuales se puede hacer. La única pega que tienen las máquinas virtuales es que a lo mejor tardan un poco más en arrancar, ¿vale? Y luego a lo mejor algunas tareas de automatización pues son un poco más complicadas porque hay que esperar a que arranquen ciertos servicios y demás y tarda un poquito más de tiempo, ¿vale? Entonces aquí es donde todo el tema de contenedores, ¿vale? Empieza a encajar muy bien porque es un sistema que, como veremos un poquito más adelante, pues nos permite cumplir con todos estos requisitos, ¿vale? Entonces ya vamos a hablar un poco ahora ya de toda la parte de contenedores, ¿vale? Que contenedores normalmente lo solemos asociar a Docker, ¿vale? Pero hay muchos más tipos de contenedores en el mercado. Hay una asociación que se encarga, bueno, de velar por los estándares de contenedores y demás, y sobre eso hay varias opciones, pero el estándar de facto del mercado, digamos que es Docker, ¿vale? Tampoco voy a nombrar muchos nombres, pero para que nos suene, ¿vale? Lo que hemos comentado, ¿por qué contenedores en DevOps? Porque tienen menor huella que las máquinas virtuales, ¿vale? Menor huella significa que arrancar un contenedor nos exige muchísimos menos recursos generalmente que lo que es arrancar máquinas virtuales. Mayor rapidez en su puesta en marcha y apagado. Una máquina virtual, como sabemos o como veremos dentro un poco, exige arrancar un sistema operativo, pasar por una BIOS virtual, toda una serie de operaciones que ralentizan la puesta en marcha al final de la aplicación que es la que queremos arrancar, ¿vale? Los contenedores arrancan directamente sin tener que pasar por esas fases, ¿vale? Son ideales para tareas con datos volátiles, es decir, datos que no sean persistentes, y también para tareas que sean altamente paralelizables, en los que pueda escalar horizontalmente una carga de trabajo, pero también son adecuados y válidos para tareas con datos persistentes y monolíticas, o una base de datos monolítica, por ejemplo, la podemos entregar en formato contenedor y ejecutarla de esa manera muy fácilmente porque estará empaquetada, como dice la última frase, que los contenedores nos permiten empaquetar las aplicaciones listas para su consumo, ¿vale? O sea, no tenemos que andar, bueno, siguiendo un proceso de instalación, que al final es un siguiente y una serie de ajustes en la configuración. Muchas veces los contenedores ya están empaquetados para su consumo final y tienen una serie de variables que nos permiten alterar ligeramente el comportamiento de los contenedores para ajustarlo a nuestras necesidades, ¿vale? Entonces, un poco
Siguiendo con la premisa que hemos dicho, viniendo del mundo de SysOps, de a lo mejor de infraestructura, de máquinas virtuales y tal, intentar entender cómo esto compara con los contenedores, ¿vale? Si pensamos en las máquinas virtuales, al final lo que tenemos es un hipervisor que se encarga de la gestión del hardware que hay por debajo, y el hipervisor lo que nos crea es una construcción, que son las máquinas virtuales, que al final es un hardware emulado, ¿vale? Entonces, de tal manera que ahí podemos instalar un sistema operativo, que el sistema operativo lo que ve es todo el hardware emulado que nos facilita el hipervisor dentro de ese entorno de máquinas virtuales. Para poder ejecutar un sistema operativo, pues necesitamos binarios, archivos binarios, que son los archivos que contienen las instrucciones de las aplicaciones y de las utilidades del sistema, las librerías, donde también está código que necesitan los diferentes binarios, y colocamos las aplicaciones. Una máquina virtual pues puede estar ejecutando múltiples aplicaciones simultáneamente sobre un sistema operativo, ¿vale? Y podemos tener tantas máquinas virtuales como nos dé paso a nuestra infraestructura de supervisor, ¿vale? Y lo que sí que tenemos que tener claro es que una máquina virtual lo que nos proporciona es un entorno, lo que hemos dicho, un entorno de hardware emulado, pero fuertemente aislado. O sea, es salvo error de seguridad, que a veces se han dado, pero que no es lo habitual, no es posible comunicar una máquina virtual con otra directamente a través de la memoria del hipervisor y demás, sino que se tiene que hacer a través de la red y a través de los mecanismos que proporciona el hipervisor, ¿vale? En el caso de los contenedores, en lugar de empezar por el hipervisor, empezamos directamente sobre el sistema operativo, ¿vale? Aquí no he querido poner nada. Este sistema operativo podría ser el sistema operativo de una máquina virtual o podría ser el sistema operativo de una máquina física, ¿vale? Aquí esto nos da igual. Nosotros siempre cuando hablamos de contenedores empezamos con el sistema operativo. Sobre este sistema operativo lo que tenemos es un container runtime, que es el que se va a encargar de la ejecución y de la puesta en marcha de los contenedores, ¿vale? Y sobre ese container runtime ejecutaremos contenedores, ¿vale? Los contenedores, aquí lo intento ilustrar con esta línea un poquito más discontinua, no son tan opacos como las máquinas virtuales, pero nos permiten hacer un poco lo mismo, ¿vale? Que es al final, dentro de un contenedor, tener acceso a binarios y librerías y ejecutar aplicaciones dentro de ese contenedor, de tal manera que la aplicación esté autocontenida y puedo ejecutar tantos contenedores como necesite y me dé la infraestructura que tengo por abajo, ¿vale? Entonces, a diferencia de las máquinas virtuales que son fuertemente aisladas entre ellas, los contenedores son pseudo aislados, están muy aislados, pero al final comparten el mismo kernel que hay por debajo. O sea, al final todos los contenedores acaban siendo procesos del sistema operativo que está por debajo del container runtime, ¿vale? Entonces, como comparten el mismo kernel, pues bueno, al final hay también un poco de lucha entre los diferentes procesos por los recursos, y lo que existen son algunos mecanismos que ayudan a que, bueno, a que el contenedor tenga cierto aislamiento, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de Linux, los contenedores no existen como una abstracción del sistema operativo. Igual que en los sistemas operativos existen procesos, ficheros, NAME pipes, o sea, hay un montón de abstracciones del sistema operativo que podemos utilizar, pero los contenedores no son una abstracción del sistema operativo. Siempre los contenedores es una abstracción que nos proporciona el container runtime, ¿vale? Entonces, lo que hace el container runtime es aprovechar las características del sistema operativo, como puede ser cgroups, que nos permite limitar lo que uno puede usar del sistema operativo, nos puede ayudar a limitar la cantidad de memoria, nos puede ayudar a que un contenedor se ejecute en determinadas CPUs, nos puede ayudar a contener la cantidad de IOs que lanza un contenedor o a limitar lo que puede utilizar en cuanto a nivel de red, ¿vale? Y también los dispositivos físicos o virtuales que pueda tener el sistema operativo, ¿vale? Y luego otro mecanismo que nos ayuda a limitar lo que un contenedor puede ver, ¿vale? Pues son lo que serían namespaces, espacios de nombres, ¿vale? Que nos puede limitar, por ejemplo, para que un contenedor no tenga la visión de todos los procesos que hay en el sistema operativo, sino solo los que están relacionados con él. Lo mismo para la parte del networking, los puntos de montaje. También el contenedor no tiene por qué ver todos los puntos de montaje del sistema operativo, sino que se limita la visión para que solo vea los que tienen que ver con el contenedor. O la parte del hostname y el dominio, ¿vale? Que también un contenedor puede decidir cambiar el nombre de máquina sin que tenga que cambiar la máquina general. Los mecanismos de IPC o incluso los usuarios que puede ver un contenedor, ¿vale? Se pueden mapear usuarios de un contenedor para que equivalgan a usuarios de la máquina y no sean exactamente el mismo usuario, ¿vale?
Todos esos son mecanismos que nos ayudan pues, a hacer este pseudo aislamiento de los contenedores, ¿vale? Y en cuanto a almacenamiento, ¿vale? Si venimos también un poco del mundo VMware, ¿vale? Lo que sabemos es cuando nosotros desplegamos una máquina virtual, pues la máquina virtual por defecto lo que tiene son lo que llamamos discos dependientes, ¿vale? Los discos dependientes son discos que cuyos datos que almacenamos persisten al reinicio de las máquinas virtuales o al apagado. Si nosotros guardamos una serie de cambios en un disco dependiente de una máquina virtual, sabemos que cuando la apagamos y la volvemos a encender, ese disco dependiente tiene la última información que tenía, ¿vale? También existe la posibilidad en VMware de tener discos no persistentes, que en vSphere se llaman discos independientes no persistentes. Y en este caso, estos, a la que apagamos la máquina virtual, pues volverán al estado en el que estaban cuando se creó el disco en modalidad persistente, la última vez que estuvo en modalidad persistente, ¿vale? Antes de cambiarlo a persistente. En el mundo de los contenedores es al revés, ¿vale? En el mundo de los contenedores, por defecto, hay una capa no persistente, que es lo que llamamos la imagen del contenedor, con una pequeña capa que permite hacer lecturas-escrituras sobre esta capa de imagen, ¿vale? Pero esta pequeña capa de lecturas-escrituras, en cuanto apagamos el contenedor, se pierde, ¿vale? Entonces, si queremos almacenar datos de manera persistente, lo que necesitamos es asociar volúmenes persistentes al contenedor. Y esto sí que, cuando se apague el contenedor, los datos que hay allí, pues persistirán al apagado del contenedor, ¿vale? Entonces, centrándonos un poco en lo que sería la primera parte que hemos visto de las imágenes, esa capa no persistente que permite hacer un poco de lectura-escritura, pues se hace a través de imágenes, ¿vale? Estas imágenes normalmente están estructuradas en capas para optimizar el uso de los recursos. Así, por ejemplo, podemos, no sé, si desplegamos un contenedor que sea un Ubuntu y después queremos, por ejemplo, desplegar un contenedor que sea un MySQL o MariaDB en un Ubuntu, pues lo que podemos hacer es utilizar la imagen base de Ubuntu, hacer las modificaciones necesarias para tener la aplicación de MariaDB y eso formaría otra capa, la segunda capa, y eso formaría una nueva imagen. Entonces, para construir esa imagen necesitamos dos capas, la capa de Ubuntu y la capa de MariaDB. Y si a lo mejor queremos desplegar una aplicación que utilice MariaDB como backend, pues a lo mejor podemos basarnos en esas dos layers y añadir un nuevo layer, una nueva capa, y en este caso instalar esta aplicación que utiliza MariaDB por abajo y tener empaquetada toda la aplicación, tanto el sistema operativo como MariaDB como la aplicación, en una capa adicional, ¿vale? Y todas estas capas son independientes y se colocan una encima de otra. Y por encima de todas ellas tenemos esta capa de lectura-escritura que nos permite hacer modificaciones virtualmente en todo lo que contiene aquí, pero que sabemos que esta capa, al apagar el contenedor, desaparecerá y no persistirá, ¿vale? Entonces, lo que habíamos comentado, si queremos que persistan, pues tenemos que asociar volúmenes persistentes a nuestros contenedores. Eso se puede hacer mapeando directorios locales, por ejemplo, del host sobre directorios del contenedor y podemos utilizar diferentes backends, almacenamiento NFS, SCSI, RDB, almacenamiento local, simplemente discos locales. Los asociamos a un volumen persistente y sabemos que en este caso sí que estos datos persistirán, ¿vale? Entonces, un poco para sumarizar, ¿cómo utilizan las máquinas virtuales el almacenamiento? Pues lo que tenemos al final son las máquinas virtuales, que es ese entorno de hardware virtual emulado, donde tenemos disco, CPU, memoria NIC, donde tenemos el sistema operativo que funciona por delante, las librerías y aplicaciones, y los discos virtuales al final se mapean sobre unas construcciones que en VMware pues son los discos VMDK o son LUNS RDM o lo que sea. Bueno, por simplificar hemos puesto esto, que debajo hay un data store asociado que lo sirve un proveedor de almacenamiento, y la definición de la máquina virtual, de cuántas CPUs, de cuánta memoria, de qué NIC tiene, de cuántos discos, pues se almacena también en un ficherito VMX que está almacenado en unos data stores, ¿vale? Eso sería cómo hace el uso de almacenamiento de la máquina virtual. ¿Cómo hace el uso de almacenamiento un contenedor? Pues en este caso, lo que se le proporciona al contenedor es una imagen de un file system que está compuesta, por lo que habíamos dicho, por su imagen de contenedor, que es el punto de entrada, y eso estará disponible en este espacio de nombres del sistema de ficheros, y además estarán integrados dentro de este espacio de nombres del sistema de ficheros todos los volúmenes persistentes que hayamos definido para el contenedor. Esa definición de contenedor, pues en el caso de Docker se hace a través de un fichero, un Dockerfile,
y cuando lo lanzamos a ejecutar, pues el mecanismo de contenedores se encarga de hacer esta construcción y utilizando la API del kernel, que esa ya está directamente y con las limitaciones que nos proporcionan los cgroups y los namespaces, pues ejecutar directamente la aplicación que queremos utilizar, ¿vale? Entonces, al final, ¿cómo es habitualmente el despliegue de aplicaciones con máquinas virtuales? Pues se supone que un administrador de la parte del hipervisor, que puede ser el mismo administrador que las máquinas virtuales o no, pues se encarga de crear y lanzar una máquina virtual. Si es el mismo, pues sigue el proceso y si no, pues avisa al administrador de las aplicaciones o de las máquinas virtuales que la máquina virtual está lista y el administrador pues instalaría el sistema operativo, instalaría las aplicaciones, las configuraría y las ejecutaría, ¿vale? Algunos pasos de estos los podemos condensar, pues por ejemplo utilizando templates o VFs, ¿vale? De tal manera que al final sea crear la máquina virtual, configurar la aplicación y ejecutarla, ¿vale? Y en el mundo de los contenedores, pues lo que haría un miembro del equipo de DevOps, pues es definir en ese fichero de definición del contenedor qué tiene que tener el contenedor, ¿vale? Entonces, después esto se le dice al container runtime que se quiere ejecutar esto, haciendo un Docker run, por ejemplo, o un Docker build para que construya el contenedor y luego lo ejecute. Y entonces el container runtime se va a encargar de descargarse de un sitio que no hemos comentado, pero normalmente todos los sistemas de contenedores están asociados a un container registry que se llama, donde están disponibles todas esas imágenes que se pueden utilizar, ¿vale? Esos container registries pues pueden ser privados, que los tengamos nosotros en los que desplegamos nuestras imágenes para los contenedores, o pueden ser públicos, y dentro de los públicos pueden ser públicos totalmente sin supervisión, o pueden ser públicos bajo una suscripción en el que, por ejemplo, el proveedor que nos provee de imágenes para contenedores, pues también se encarga, por ejemplo, de analizar que esas imágenes no tengan virus, ni malware, ni demás, ¿vale? Lo que haría entonces el container runtime es coger esas imágenes, construir, en base a las capas, construir la imagen final, asociarle los volúmenes persistentes que necesite el contenedor, queda preparado el file system y lo levanta como una aplicación, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos visto los contenedores, ¿vale? Nos permiten toda esta funcionalidad de levantar cosas muy rápidamente y deslevantarlas también muy rápidamente, ¿vale? Pero bueno, a la que yo tengo que empezar a manejar un montón de contenedores, ¿qué hago, no? ¿Cómo gestiono mis contenedores? ¿Cómo los preparo para su ejecución? ¿Cómo y dónde los ejecuto? ¿De dónde saco los recursos de computación de red y almacenamiento para ejecutarlos? ¿Cómo controlo las dependencias que a veces hay entre los diferentes contenedores que yo tengo? Porque cada uno se encarga de un microservicio y hay una serie de dependencias. ¿Cómo interconecto los contenedores entre sí y con el resto del mundo para que sean visibles desde el exterior? ¿Cómo gestiono todo el ciclo de vida de mis contenedores? ¿Lo hago a mano o hay otra manera más, ¿no? Pues aquí es donde intervienen todo el tema de los orquestadores, ¿no? Que de orquestadores hay un montón también. Muchos entornos de desarrollo, a lo mejor como GitLab, para la parte de CI/CD, pues permiten orquestar directamente sobre Docker, por ejemplo, pero a veces necesitamos, o Docker incluso tiene su propio orquestador, el tema de Docker Swarm, pero bueno, hay un hecho, es que el mercado está tirando hacia un orquestador que se llama Kubernetes y que nos permite, entre otras cosas, todas estas, ¿vale? El por qué usamos orquestadores, ¿vale? Pues el principal motivo es sobre todo porque evitan la complejidad de tratar con los pequeños detalles, ¿vale? Es más fácil indicar que se desea, ¿vale? De manera declarativa, o sea, yo al final quiero ejecutar un Nginx, pues yo no quiero saber cómo se tiene que hacer eso, ¿vale? Tú ya sabes hacerlo, por tanto yo te digo que quiero hacer esto, que quiero esto y tú te encargas de gestionarlo para que al final yo tenga eso en ejecución, ¿vale? No le tengo que decir paso a paso lo que tiene que hacer, pues descargarse no sé qué de aquí, configurar no sé qué de aquí, no, eso ya está contemplado en la solución, ¿vale? Entonces al final los orquestadores se encargan de buscar los recursos apropiados para la ejecución de cargas de trabajo, gestionar los recursos de almacenamiento y red, relanzar las cargas de trabajo que han tenido problemas, escalar horizontalmente las cargas de trabajo que lo necesitan, balancear cargas, permitir actualizaciones ordenadas o rolling updates de las cargas de trabajo, monitorizar el uso de recursos, ¿vale? Son soluciones que nos permiten todas estas cosas, ¿vale? Y también un poco comparativamente, viniendo del mundo de vSphere, de VMware, vamos a intentar comparar, aunque VMware no es bien exactamente un orquestador, pero vamos a intentar comparar, ¿no? Ya, la parte de VMware la conocemos bastante, a lo mejor, ¿vale? Tenemos una máquina virtual que es el vCenter, que utiliza una base de datos que hay por detrás, ¿vale? Al final también tenemos una serie de
servidores físicos, que son los servidores SXI, que utilizan almacenamiento a través de MMDKs o RDMs, que utilizan templates para poder construir máquinas virtuales de manera sencilla, que necesitan almacenamiento y networking, ¿vale? Y que podemos configurar en un clúster para que nos dé alta disponibilidad de las máquinas virtuales, y dentro de ese clúster podemos configurar pools de recursos para que una máquina virtual no nos consuma más recursos de lo que establecemos en el propio pool de recursos, ¿vale? Si miramos en el lado de Kubernetes, intentando hacer una analogía, a lo mejor lo que llamaríamos el Kubernetes Master sería el análogo al vCenter, ¿vale? Que podría ser una máquina física o virtual. Esa base de datos que hay por detrás del Kubernetes Master, donde guarda información de configuración y demás, es una base de datos que se llama etcd. Y luego hay worker nodes, que son los componentes que nos permiten ejecutar los contenedores, las cargas de trabajo, ¿vale? Que pueden ser físicos o pueden ser virtuales, ¿vale? El almacenamiento, el que es no persistente, pues ya lo hemos visto, y el persistente lo hace a través de volúmenes persistentes. Las imágenes, del repositorio de imágenes, del registry. Para conectarse con el almacenamiento utiliza una serie de plugins, y para conectarse con el networking lo mismo, ¿vale? Y todo esto al final forma un clúster de Kubernetes en el que tengo una serie de espacios de nombres para organizar los recursos que hay dentro del clúster de Kubernetes, y donde al final ejecuto los pods, que es la unidad mínima de despliegue en Kubernetes, y que un pod normalmente tiene un contenedor, pero podría tener uno o varios contenedores, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la imagen de Kubernetes, un poco comparado a lo mejor con vSphere, para entenderlo, ¿vale? Entonces, la arquitectura de Kubernetes, lo que hemos dicho, hay un master node, hay varios worker nodes, que pueden ser N. El master node tiene su sistema operativo, su base de datos de key value, donde almacena la configuración, y luego tiene una serie de componentes, un controlador, un API server, que es a través del cual interactuamos con el clúster de Kubernetes, y un scheduler que se encarga de ir colocando las cargas de trabajo en los diferentes worker nodes, ¿vale? Dentro de los worker nodes, como hemos dicho, tiene su sistema operativo. A través de un plugin CNI consiguen una visión de networking común para todos los contenedores que hay en el clúster de Kubernetes, de tal manera que los contenedores se puedan comunicar entre sí a través del clúster. Y luego tiene un componente que es el kubelet, que se encarga de recibir las instrucciones desde el master node y configurar todos los aspectos necesarios, lanzar los contenedores, y el kubeproxy, que nos permite comunicar el worker node con el exterior, ¿vale? Y hacer algunas tareas de DNS y demás, ¿vale? Y al final, como interactuamos con el clúster de Kubernetes es a través del API server, ya sea a través de un dashboard gráfico, que puede ser una aplicación que está corriendo en el propio clúster de Kubernetes, o a través de una utilidad de línea de comandos como kubecontrol, ¿vale? Entonces, ¿qué aspecto tiene al final un pod de Kubernetes? El pod, hemos dicho que era la unidad mínima de despliegue para poder ejecutar algo dentro de un clúster Kubernetes. Pues al final, un pod se especifica mediante un lenguaje que se llama YAML, en el que hay una serie de campos que tienen una cierta indentación, y eso pues le da información de dónde se ubica cada cosa. Y al final, bueno, tenemos que seguir una serie de pasos para rellenar estos campos, colocar una serie de valores. Por ejemplo, para definir un pod, pues definimos qué versión de API vamos a utilizar, el tipo de recurso que vamos a utilizar, que es de tipo pod, y en la parte de metadatos pues le damos un nombre y unas etiquetas que podemos asociar a este pod, ¿vale? Y en las especificaciones le decimos qué contenedor es, le damos un nombre, le decimos la imagen que se tiene que descargar del container registry, que en este caso pues queremos que se descargue la última imagen de Apache disponible, ¿vale? En el container registry, y luego le decimos qué puertos va a utilizar el contenedor para comunicarse, ¿vale? Esta comunicación es interna, ¿vale? La comunicación externa hacia un clúster Kubernetes es un poco más compleja y tampoco la vamos a explicar aquí hoy, ¿vale? Entonces, sí, conectado un poco con el mundo del almacenamiento también para intentar dar un poco de visibilidad a todo este tema. Desde el lado de infraestructura, pues vemos aquí un poco cómo gestionar los volúmenes o los datos persistentes, ¿vale? Que en el pasado se había hecho, bueno, directamente colocando en la definición del pod, pues directamente colocando datos de infraestructura y haciendo referencia a dónde estaba el volumen persistente que teníamos que utilizar. En este caso, por ejemplo, esto es un volumen iSCSI que está en una determinada cabina de NetApp, ¿vale? Que tiene este identificador de target, ¿vale? Y que es la LUN 0, ¿vale? Que el sistema se encarga de formatear como es 4 y demás. El problema que tiene todo esto es que le estamos traspasando al desarrollador, ¿vale? La responsabilidad de colocar
lo que es los datos de infraestructura directamente en la definición del pod, ¿vale? Entonces, esa aproximación en un entorno pequeñito en el que el desarrollador conoce muy bien la infraestructura que hay por debajo funciona, pero esto no funciona cuando es un poquito más grande, ¿vale? Entonces, para solucionar esto, Kubernetes ya lo que creó fue, bueno, intentó separar estas dos cosas, lo que necesita el desarrollador y lo que necesita el administrador, ¿no? de la infraestructura. Entonces, para poder utilizar volúmenes persistentes, el desarrollador hace lo que se llama un Persistent Volume Claim, un PVC, y esto lo especifica el desarrollador en la definición del pod, ¿vale? Pero no incluye detalles de infraestructura. Lo único que incluye es una descripción de cómo a él le gustaría que fuese ese almacenamiento. Y el administrador se encarga de ir creando volúmenes persistentes en la infraestructura asociados a una clase de almacenamiento que luego es la que conecta con el tema. Entonces, un poco cómo sería esto. Pues el desarrollador crea el volume claim. Aquí tenemos el tipo de recurso es un volume claim y está diciendo que él quiere un giga de clase básico, ¿vale? Entonces, el administrador lo que hace es crea un volumen persistente, ¿vale? Que en este caso, pues, está creando también aquí un giga y le asocia la clase básica y en este caso, pues, es un volumen que se crea sobre un servidor NFS, ¿vale? Y entonces Kubernetes lo que hace es asociar esta petición de un volumen a través de su clase de almacenamiento y machearla contra un volumen persistente que exista que tenga la misma clase de almacenamiento, ¿vale? Ya, esto se encarga Kubernetes de hacerlo. Entonces, el tema este mejora bastante porque separamos un poco los roles y aparte, bueno, pues el administrador se dedica a lo suyo y el desarrollador se dedica a lo suyo. El problema del administrador es que tiene que crear un montón de cosas aquí de manera manual, es engorroso y le lleva mucho tiempo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver un poco qué están haciendo algunos fabricantes con los que trabajamos para solucionar algunos de estos temas o para ofrecer nuevas funcionalidades en estos entornos, ¿vale? Entonces, en el caso de NetApp y ligando con todo esto, NetApp estuvo implicado en el desarrollo de unos mecanismos dentro de Kubernetes para poder realizar una creación dinámica de volúmenes persistentes para poder dar servicio a los Persistent Volume Claims, ¿vale? Y en este caso, pues NetApp desarrolla Trident, que es su solución para hacer esto. Entonces, ¿cómo funciona Trident? Pues el desarrollador hace lo mismo, ¿vale? O sea, al final, el desarrollador pide almacenamiento asociado a una clase, ¿vale? Aquí podemos dar instrucciones a Trident para hacer cosas más y demás, pues, por ejemplo, para que clone este almacenamiento de un volumen que ya existe y demás para hacer ahorros y demás, pero bueno, que al final el desarrollador lo único que tiene es que pedir almacenamiento asociado a una clase. El administrador, para reducir su carga de trabajo, se tiene que encargar de gestionar el almacenamiento que él tiene disponible, ¿vale? Que puede ser almacenamiento pues, de diferentes tipos, ¿no? Puede ser almacenamiento on-tap, o almacenamiento de elemento S o almacenamiento Centricity de las cabinas NetApp de series, ¿vale? Y el administrador se dedica simplemente a crear una serie de pools de almacenamiento sobre todos estos backends y hacerlos disponibles a la plataforma, ¿vale? Y en este caso, pues dice que él ha creado una storage class, ¿vale? Que se nutre de estos storage pools, ¿vale? Y luego, finalmente, está Trident, que es el que se encarga de gestionar esto dinámicamente. A una petición de un volumen persistente, que está asociada a una clase de almacenamiento, Trident lo asocia con una storage class, que por debajo hay un backend que la soporta, y Trident se encarga dinámicamente de crear ese volumen sin que el administrador lo tenga que hacer. De tal manera que Trident es capaz de crear exactamente la cantidad de almacenamiento que necesita el desarrollador y asociado a la clase sin tener que preaprovisionar nada, sino que se hace on demand cuando se necesita, ¿vale? Entonces, bueno, para cerrar un poco, pues al final el ciclo es ese. El administrador configura los backends, instala Trident en el clúster de Kubernetes, añade los backends, define los tipos de storage, el desarrollador simplemente crea la petición de volumen persistente y Trident se encarga de la magia de asociar todo como se necesita, ¿vale? ¿Qué está haciendo NetApp también para facilitar, bueno, poder consumir almacenamiento no solo on-premise, sino en el cloud, por ejemplo, a través de Trident? Pues está ofreciendo instancias on-tap en el cloud, ¿vale? Nos las está ofreciendo en Amazon, en Azure y en Google Cloud, ¿vale? Las instancias on-tap es exactamente como un on-tap, pero en la nube y se gestiona igual con el System Manager, exactamente como si fuera una cabina física, pero en lugar de estar on-premise está en el cloud, ¿vale? Y otra manera de consumir almacenamiento también que puede estar ligada a Trident, pues es a través de servicio de ficheros directamente. En este caso no gestionamos una cabina,
sino lo que hacemos es gestionar volúmenes directamente. Nosotros le decimos a NetApp a través de un interface que necesito un volumen para un determinado tenant en un determinado cloud y él se encarga de hacer disponible ese volumen a los hosts que nosotros hayamos especificado, sin tener que administrar nada más. Solo le decimos el volumen, el tipo de performance que esperamos del volumen y la capacidad, y ya directamente NetApp lo ofrece, ¿vale? Luego también tiene una serie de planos de control para gestionar todo este tipo de cosas. Aquí, como veis, he tachado una parte. Creo que alguien me había preguntado hace poco sobre esto, ¿vale? NetApp Kubernetes Services era un servicio en el que NetApp directamente daba clusters de Kubernetes como servicio, ¿vale? Directamente ellos, ¿vale? Lo que pasa es que supongo que han reordenado un poco su portfolio y han visto que, bueno, NetApp es una compañía que se centra sobre todo en el tema de almacenamiento y tampoco necesita competir de manera generalista con toda la gente que hay, bueno, dando este tipo de servicios. Entonces, lo ha quitado del portfolio y lo que queda así a nivel de planos de control relacionados con el mundo de Kubernetes y demás, es un proyecto que todavía está en fase de desarrollo, que ya hay algún preview y demás, se llama Project Astra, que al final lo que nos permitirá es la gestión de todos los datos de las aplicaciones para Kubernetes, poder hacer backup de todas las cargas de trabajo que hay en clusters Kubernetes y restaurarlas en otros clusters para, por ejemplo, hacer movilidad de cargas desde backup y restore o para poder restaurar en caso de problemas. De todo esto se encargará Project Astra y seguramente utilizará Trident por debajo para poder gestionar todos estos datos y todas las funcionalidades de las cabinas NetApp de replicación y demás para poder trasladar datos de un sitio a otro. ¿Vale? Y también vamos a ver un poco las estrategias que ha seguido VMware también en estos entornos un poco más de contenedores y demás, ¿vale? Entonces, VMware ha tenido una evolución en su aproximación al mundo de los contenedores. Claro, VMware sobre todo es un proveedor que se dedicaba a proveer máquinas virtuales y al principio pues el hecho de que hubiera contenedores que hicieran cosas parecidas a lo que le hacen las máquinas virtuales directamente sobre el hardware sistema operativo de competidores pues tampoco le gustaba mucho, y una cosa que les echaban en cara a la gente de contenedores a VMware es que para poder ejecutar lo mismo en una máquina virtual que estamos ejecutando en un contenedor, la máquina virtual tiene un consumo mayor de recursos y tarda mucho más en arrancar, ¿vale? Entonces, al principio del tiempo, lo que hizo VMware es simplemente centrarse en ese problema, y es cómo puedo ejecutar contenedores de manera muy eficiente encima de una máquina virtual. De esta manera, pues consigo la seguridad que me proporciona una máquina virtual. Un contenedor nunca, por la máquina virtual que está totalmente aislada, nunca va a poder comunicarse con otro contenedor de manera no autorizada, ¿vale? Y si consigo ejecutarlos tan rápido como se lanzan los contenedores, pues entonces el caso de uso está garantizado, ¿vale? Esto sería la parte de vSphere Integrated Containers, ¿vale? Luego tuvo otra aproximación a raíz de una compra de Pivotal por parte de VMware, pues entonces lo que dijo es, vale, yo tengo unas máquinas virtuales, una infraestructura de máquinas virtuales muy buena, muy potente, que está consolidada en el mercado. ¿Cómo puedo ejecutar clusters de Kubernetes directamente en mis máquinas virtuales o en otros proveedores del cloud que no seamos nosotros directamente, ¿vale? Perdón. Vale, entonces VMware desarrolló PKS, que es Pivotal Kubernetes Service, que se basa en vSphere en el caso de que lo queramos ejecutar on-premise, pero también se puede ejecutar sobre Amazon, Azure y Google Cloud, y al final lo que nos permite es tener clusters de Kubernetes y más cosas directamente, de manera, todo gestionado de manera común, ¿vale? Y luego una tercera aproximación que ha venido haciendo últimamente es lo que ellos llamaron Project Pacific, ¿vale? Que es cómo ejecutar directamente cargas de Kubernetes directamente sobre un clúster vSphere sin tener que instalar lo que habíamos hablado, ese master node y esos worker nodes, sin tenerlos que instalar una instalación de Kubernetes estándar, sino cómo podemos utilizar el API con el que se relaciona el dashboard o el kubecontrol para ejecutar cosas dentro de un clúster Kubernetes, cómo podemos proporcionar ese API directamente sin tener todas las construcciones tradicionales de un clúster de Kubernetes, sino construcciones más cercanas a lo que sería vSphere, ¿vale? Y eso es Project Pacific, que es la manera de ejecutar Kubernetes directamente sobre vSphere, ¿vale? Entonces, han sido las aproximaciones. Entonces, en la parte de Integrated Containers, lo que crearon al final es una distribución de Linux que se llama PhotonOS, que arranca muy, muy rápido,
¿vale? Y que permite ejecutar contenedores uno a uno. Le dieron una vuelta de tuerca también a esto y lo que han conseguido es lanzar máquinas virtuales súper rápido, tan rápido como contenedores, y lo que hacen para ello es tener una máquina PhotonOS arrancada y lo que hacen es clonan la memoria directamente de esa máquina PhotonOS, hacen los ajustes necesarios para la parte de red y demás, para que tenga esa máquina conectividad con el exterior y a partir de ahí ya puede lanzar contenedores. Entonces, el tiempo de arranque incluso de esta manera de arrancar PhotonOS es muchísimo más rápido porque solo hay que clonar la memoria, que eso es rapidísimo. No se tiene ni que arrancar el sistema operativo, ni la BIOS virtual, ni nada de eso, ¿vale? Entonces, todo esto lo fueron desarrollando, ¿vale? Y se quedó un poco ahí en la parte de atrás, ¿vale? En la parte de PKS, pues al final lo que necesita es un conjunto de software, necesita NSX, vSAN, Hasway es una manera de tener almacenamiento persistente dentro de vSAN, vSphere, la parte física y luego una serie de componentes, el registry, que sería la parte de hardware, BOS, que sería un orquestador, el Oxman para mantener todos los paquetes estos actualizados al día y PKS, que sería la parte pivotal, ¿vale? Y lo que comentábamos, el Project Pacific, que es una manera al final de ejecutar directamente Kubernetes en pods, que son estructuras directamente soportadas por vSphere, ¿vale? No entro aquí porque luego lo veremos un poco más, ¿vale? Entonces, bueno, para poder ejecutar todas estas cargas, PKS y demás, bueno, y para más cosas, porque también la parte de máquinas virtuales y tal, pues está también muy asociado. VMware comenzó a empezar a ofrecer un producto que se llama VMware Cloud Foundation, VCF, ¿vale? Y este vCloud Foundation lo que tiene es una serie de productos dentro, la parte de NSX, el SCC Manager, la parte de vSAN, tienes Enterprise Plus dentro de vSphere, ¿vale? También tienes una serie de suites de gestión que te dan información de cómo funciona esto y al final todo esto lo que te permite es construir un data center virtual y sobre ese data center virtual puedes ejecutar o cargas generalistas o cargas de tipo Horizon o la parte de PKS, que es al final es tener Kubernetes sobre PKS, ¿vale? Y lo último que ha anunciado VMware respecto a todo este mundo, ¿vale? Es una iniciativa que se llama Tanzu, que está construida alrededor de cómo construir aplicaciones, cómo ejecutarlas y cómo gestionarlas, ¿vale? Y uno de los componentes que se encarga de la ejecución de todo esto es la parte de Tanzu Kubernetes Grid o PKS, ¿vale? Entonces, ¿qué es Tanzu Kubernetes Grid o TKG? ¿Vale? Que los nombres de VMware siempre ayudan un poco a acordarse de ellos, Tanzu. Vale, pues ¿qué es esto de Tanzu Kubernetes Grid? Pues es una manera de ejecutar cargas de trabajo Kubernetes en entornos tipo VMware, ya sea, bueno, aquí en este caso, por ejemplo, podemos ejecutarlo directamente en AWS y lo que hacemos para eso es desplegar un SDDC a través de vCloud Foundation dentro de AWS, que es un servicio que nos proporciona AWS, que es tener vSphere dentro de AWS en formato SDDC. Y sobre eso construimos toda esta parte de aquí. O también lo podemos ejecutar directamente sobre AWS, pero a través del plano de control de Tanzu Mission Control, ¿vale? Otra manera de consumir todo este tema es directamente on-premise, operado por, bueno, on-premise o en las clouds que lo soporten, directamente operado por el usuario en estas versiones de vSphere, ¿vale? Y lo que tenemos en este caso, pues es o la opción de instalar Kubernetes de manera tradicional o de hacerlo dentro de un clúster de vSphere que soporta directamente de manera nativa las funciones de Kubernetes, que es lo que se llama un Supervisor Cluster en nomenclatura nueva de VMware, ¿vale? Y este Tanzu Kubernetes Grid Service for vSphere, que sería la manera de ejecutar cargas Kubernetes directamente sobre clusters de VMware, que viene del Project Pacific y que se beneficia de todas esas, de esa manera acelerada de ejecutar entornos Linux directamente, que es la parte esta del CRX. El CRX estaría asociado al tema de PhotonOS que hemos comentado, de cómo levantar un sistema operativo Linux de manera instantánea para ejecutar contenedores. Pues una estructura sería esta. Tenemos los SXI, tenemos los Spherelets que corresponderían con los Kubelets del modelo tradicional de Kubernetes, tenemos un vCenter que gestiona todo esto y el administrador de vSphere directamente a través de vCenter puede crear estructuras que están relacionadas con toda la parte de Kubernetes y la persona de DevOps, a través de los interfaces que ya conoce, del KubeControl o del dashboard, puede aplicar cambios sobre el clúster de Kubernetes y lanzar aplicaciones a través de Help o de lo que sea, ¿vale? Esto lo puede hacer, digamos que se puede atacar toda la parte de Kubernetes desde dos visiones, desde una visión de vista de más de infraestructura y desde un punto de vista más de DevOps, ¿vale?
Y ya cerrando el tema, que es, la cosa se alarga, aunque no hemos visto casi nada del mundo de DevOps, pero bueno, una pincelada así. Como resumen, a mí sí que me gustaría pues remarcar algunas cosas, que hay claros casos de uso para los contenedores en el mundo de DevOps, lo hemos visto sobre todo en los entornos de desarrollo en la parte de integración continua y deployment y delivery continuo, pero también hay casos de uso fuera de él. O sea, una manera muy fácil de desplegar una aplicación es que esté empaquetada en formato contenedor y que simplemente tengamos que hacer un Docker Run con unos pequeños ajustes de variables y ya tenemos la aplicación disponible, ¿vale? Lo que está claro, y en vista de todos los movimientos que están haciendo los fabricantes también más tradicionales, es que el mercado apuesta por Kubernetes como una plataforma estándar para ejecutar cargas de trabajo en formato de contenedor, ¿vale? Y lo que sí que hemos visto también es que el uso de contenedores nos obliga a reevaluar todas las estrategias de gestión y protección de los datos. O sea, cómo vamos a proteger esos datos que están en estos clusters, cómo vamos a poder hacer backup, cómo vamos a poder restaurarlos, cómo vamos a poder mover esos datos de un sitio a otro, cómo vamos a poder preservarlos. Todo eso son preguntas que, bueno, que inevitablemente se lanzan al entrar en contacto con estos mundos, ¿vale? Y también lo que hemos visto, o más o menos, es que los contenedores tampoco sirven para dar solución a todos los problemas IT, o a veces el hecho de utilizar contenedores para dar solución nos plantea nuevos retos, ¿vale? La parte de VDI normalmente no se gestiona con contenedores porque, bueno, tampoco aporta mucho valor en asociarlo a contenedores. La parte de PCI, bueno, de compliance de todo el tema de tarjetas de crédito y temas de estos, también se complica un poco porque exige que haya una protección a nivel de firewall entre algunos entornos y eso obliga a que no poder utilizar firewalls tradicionales, sino tener que utilizar mecanismos de firewalls integrados dentro de este tipo de soluciones. Los firewalls más tradicionales, por cómo funcionan los mecanismos de networking de todos estos sistemas, no se pueden dar como contenedores dentro de una plataforma Kubernetes porque pierden el sentido. También para poder trabajar con GPUs, pues al final te obliga a instalar una serie de plugins que permitan acceder al hardware de las GPUs desde los contenedores, complica un poquito más el tema y a veces pues hay aplicaciones que el hecho de utilizar esos plugins pues pierdes la certificación de toda la solución porque no está certificado para ese caso de uso. O, por ejemplo, si nos dan una aplicación que está formateada ya directamente en un VF, pues necesitamos una máquina virtual, no podemos utilizar un contenedor para eso, ¿vale? Entonces, un poco dejar un poco estos mensajes aquí. Yo espero que os haya servido un poco para situar sobre todo a la gente que venimos pues, del mundo más de infraestructuras, un acercamiento al mundo de los contenedores y los orquestadores y un poco los casos de uso y el por qué están ahí. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Albert. Muchísimas gracias por esta presentación, de verdad. Esperemos que os haya interesado. Ahora vamos a dar paso a vuestras preguntas. Nico va a hacer un poco de moderador, así que esperemos a ver si Nico estás aquí. Estoy aquí, estoy ¿Te aquí, estoy aquí. oímos? Perfecto. No me Pues todo ¿Me tuyo. oís? Perfecto. Muy bien, pues nada, de momento tenemos 3 preguntas, ¿vale? Albert, te las voy a formular y si puedes, pues las contestas, ¿vale? Entonces, la primera es, nos preguntan si se pueden ejecutar contenedores Windows. Vale, sí. O sea, la plataforma, por ejemplo, de Docker permite ejecutar tanto contenedores con un kernel de Linux como contenedores con un kernel de Windows. Obviamente no se pueden ejecutar todas las aplicaciones de un sistema en otro. O sea, hay una serie de reglas que te permiten hacer una cosa con los contenedores de Windows y otras cosas con los contenedores de Linux. Y los runtimes que hay por debajo también hay una serie de reglas que te permiten ejecutar pues dentro de una máquina Windows, un contenedor Windows, pero no ejecutarlo directamente dentro de una máquina Linux. O sea, hay unas reglas asociadas, pero la respuesta es si queremos ejecutar contenedores Windows, podemos desplegar máquinas Windows con un runtime de contenedores para Windows y ejecutar contenedores de Windows. Ok, Albert, gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿hay una manera sencilla de probar Kubernetes sin tener que hacer un gran despliegue? Vale. Sí, hay unas paquetizaciones de Kubernetes para poder ser utilizadas directamente en un portátil. Hay una que se llama Minikube, por ejemplo, y si eso te lo instalas en tu portátil, pues directamente tienes acceso a un clúster, entre comillas, Kubernetes. Obviamente los recursos serán los recursos del portátil donde lo instalan, pero ya permite un poco jugar un poco con el entorno y familiarizarse. Ok. Perfecto.
Y por último, hay una pregunta más que nos pregunta, ¿qué licenciamiento necesito para ejecutar Kubernetes con una plataforma vSphere? Vale. Bueno, esa parte a día de hoy, o sea, la parte de Kubernetes sobre vSphere ha salido en la versión 7 de vSphere, ¿vale? Y es una parte que está, o sea, cuando instalas un hipervisor vSphere 7, todo ese código y toda esa parte está ahí en el hipervisor, pero está latente y no se puede ver, ¿vale? Entonces, para poder ejecutar Kubernetes sobre vSphere 7, realmente se necesita una infraestructura, o sea, se necesita, por ejemplo, los ingress controllers, que es cómo llega el tráfico desde fuera hacia el clúster de Kubernetes para que entre dentro de las aplicaciones que hay dentro del clúster, pues eso necesita de la parte de NSX, en el caso de vSphere, ¿vale? Y, por ejemplo, está también muy asociado, hay una parte que está asociada a vSAN. Entonces, lo que ha hecho VMware al final es no dejarte utilizar directamente Kubernetes sobre vSphere si te compras únicamente vSphere, y lo que te obliga a comprar es vCloud Foundation. Entonces, si te compras vCloud Foundation, entonces tienes la posibilidad entonces de activar esta parte de aquí. Entonces, el licenciamiento que requiere para poder ejecutar vSphere, Kubernetes sobre vSphere es el licenciamiento vCloud Foundation, ¿vale? Si no es imposible, pese a que han hecho la propaganda y todo de que estaba disponible y tal, pero la única manera a día de hoy de ejecutar eso y de ponerlo en marcha es con vCloud Foundation. Yo no sé si en el futuro esto lo cambiarán y relajarán un poco los requerimientos, pero a día de hoy es así. Entonces, pese a que la funcionalidad está ahí, realmente si no licenciamos con vCloud Foundation no lo podemos utilizar. Ok, Albert, gracias. Vale, pues de momento no tenemos más preguntas. Bueno, yo aprovecho para saludar a todo el mundo, ¿vale? Como antes ha dicho Marisa, soy Nico Navarro, muchos de vosotros ya me conocéis. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber atendido pues tanto este como el resto de eventos que antes Marisa nos ha explicado que hemos ido haciendo pues, durante todo este último periodo, ¿vale? Y bueno, si queréis doy paso a Marisa para que haga un poco el cierre y nada más. Un saludo. Gracias, Nico. Gracias, Albert. Muchísimas gracias a todos de nuevo por vuestra asistencia. De verdad, agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicáis. Que sepáis que estamos preparando nuevos contenidos de interés para el próximo mes de septiembre. Entendemos que ahora muchos de vosotros iniciaréis vuestro descanso y merecido descanso este año de la manera que podáis. Estar a salvo, y os invitamos de nuevo a que si queréis y deseáis visualizar alguna de las sesiones que os hemos presentado, no dudéis en dirigiros a nuestra nueva página y a nuestro canal de YouTube y encontraréis todos estos webinars a vuestra entera disposición. Así que sin más, despedimos y damos por finalizada esta sesión y este webinar. Muchísimas gracias a todos y feliz verano.